Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Hoy, como todos los viernes, vamos a estar dialogando sobre arte, ambiente, ciencia, tecnología, educación y todos esos temas que nos apasionan acá en nuestro programa junto con mi compañero de lucha radiofónica, Carlos Augusto Rodríguez Martínez. ¿Cómo te encuentras? Qué milagro de verte, caray. Oiga, qué milagroso. Y si usted mira bien, pues bien, pareciera todo estar muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, corriendo, pero bien. Contentos. Bueno, hacer ejercicio en la mañana siempre es parte de lo que se espera. Siempre es lo que la medicina recomienda. Para poder morir completamente bien. Bueno, les contamos a nuestros oyentes que hoy vamos a hablar de bioarte para el cuidado de la vida. El bioarte es una propuesta interdisciplinar, epistemológica y material que ha venido desarrollando acciones que vinculan la ciencia, la tecnología y el arte desde distintas posturas. Una de ellas se ha venido desarrollando desde hace ya unos buenos años por la línea de investigación que lleva el mismo nombre en el Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Y sobre este tema entonces vamos a dialogar la mañana de hoy junto con unos invitados muy especiales, entre ellos Alba Lucía Venegas, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Albita? Bueno, buenos días, muy contenta por la invitación, por estar nuevamente acá en mi casa, que es la Universidad Pedagógica. Entonces es un momento para recordar y volver a vivir este bioarte tan bello. Bueno, les cuento que Alba Lucía es magíster en estudios contemporáneos de la enseñanza de la biología. Es además licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y pues bueno, tiene una amplia trayectoria en educación en distintas instituciones privadas, públicas. Próximamente va a publicar un libro que es producto de su investigación en la maestría, en el marco también de la línea de investigación bioarte. Entonces quisiéramos empezar preguntándote, Albita, para ti, ¿qué significa eso del bioarte? Bueno, bioarte significa para mí la posibilidad de enseñar y aprender en un abanico muy amplio de lo que implica el conectarse con la vida en la biología. También el comprender cómo es un desafío acercarnos al conocimiento biológico, a la comprensión del fenómeno viviente, y también ese desafío cómo me permite conectarme con la sensibilidad de la vida, llevándola a su cuidado. Ahí hay alguna cantidad de elementos, porque claro, cuando uno piensa más o menos esta relación entre biología, o sea, las ciencias básicas, el desarrollo de la modernidad y demás, y el problema del arte, que es un poco más antiguo, hacíamos arte antes de hacer ciencia moderna. ¿Cómo se relacionan esos dos campos que aparentemente podrían venir de orígenes distintos y cómo se relacionan en eso que tú denominas como bioarte? Bueno, se relacionan en la forma como se pueden establecer esos diálogos desde estos dos campos distintos, pero cuando nosotros lo logramos unir desde una epistemología, que puede llevarnos a confluir en la comprensión de la vida. Sabemos que la vida, es un término, una ontodefinición que no solamente está ligada únicamente al conocimiento biológico, sino a todas las maneras de expresión, y la vida es un fenómeno susceptible a todos los campos de conocimiento. Entonces, arte y biología se pueden conectar cuando queremos llegar un poco más allá de la comprensión de este fenómeno, y también cuando queremos no solamente quedarnos en conocer un fenómeno viviente, sino queremos representarlo, darlo a conocer también para su conservación, que es algo muy importante en la enseñanza de la biología. Sí, es que digamos que también hay que comprender los campos de distintas maneras y con distintas miradas que son un poco más amplias, ¿no? Contemporáneamente pues ya no hablamos de la biología, sino por ejemplo de las biologías. Y el arte pues también después de
de lo que fueron las vanguardias y bueno, contemporáneamente también tiene otras posturas distintas que lo hacen percibir también desde una manera un poco más compleja y profunda. Entonces entender que el arte no es solamente la producción de obra material, que bueno, es a lo que quizás muchos estamos acostumbrados, ¿verdad? Ir a ver una exposición de arte en un cuadro o conocer este fenómeno de las subastas en donde alguna producción artística se vende en grandes sumas de dinero, o ver cómo algunos artistas también luchan, la guerrean y resisten frente a esas dinámicas del mercado para poder subsistir por medio de la venta de sus obras. Pero el arte, si bien es eso también, pues no es únicamente lo que existe en ese fenómeno artístico, sino que también está atravesado, por ejemplo, por una experiencia estética que es la que logra, al fin de cuentas, generar esa transformación en el individuo, esa sensibilidad que permite que represente o vea la vida o tenga una experiencia particular que hace que haya como que un clic en su interior y pueda específicamente desde el bioarte o lo que hemos construido en la línea de investigación poder acercarse al mundo de la vida en sus múltiples formas, pero también alcanzar una sensibilidad que lo lleve a cuidarla, ¿cierto? Porque a veces un poco esa insensibilidad a la que nos ha llevado la vida moderna, pues hace que percibamos todo como ya acabado, que naturalicemos ciertas prácticas, cuando en realidad pues hay que reflexionar cuál es nuestro papel en este mundo, y más pues siendo educadores y más siendo licenciados educadores o maestros en formación en biología, y cómo nuestras prácticas alrededor de la vida y fundamentarlas también por medio de las prácticas artísticas y las experiencias estéticas pues puede lograr una transformación social y pues de la relación del humano con la naturaleza. Eso sería. Albita, tú en tu trabajo de grado, ¿cómo abordas el tema del bioarte y cómo lo involucras a tu interés particular? Bueno, en mi trabajo de grado específicamente se trabajaron las concepciones de la vida que se rastrearon en un grupo de niños de grado segundo. Un grupo de niños caracterizado por múltiples violencias, pero con muchas potencialidades. El bioarte me permite, sin proponérmelo, comprender cómo es que a partir de la representación, a partir de la fotografía, porque pues no estamos hablando solamente de cuadros, como lo dice la profe Carolina, la fotografía, la representación, el dibujo, los diversos lenguajes, puede emerger eso que nosotros conocemos como fenómeno viviente, eso a lo que llamamos vida, a lo que llamamos vivo y cómo se interrelacionan estas categorías. En el trabajo de grado de la maestría, el bioarte es el que está como columna vertebral en lo que emerge todo el tiempo del pensamiento de los niños y cómo nos conectamos con los seres vivos, con la naturaleza, y cómo se logra captar esas lecturalezas de los niños a partir del dibujo, vuelvo y lo digo, a partir de la fotografía propuesta por los mismos niños. El bioarte también está con un diálogo que se estableció, bueno, que lo aprendí en el grupo de investigación, en el seminario de investigación de la maestría. El bioarte pues tiene distintas facetas, lo biomedial, lo biotemático, lo bioactivista. En el trabajo de grado logramos hacer esos diálogos porque aparte que podemos trabajar, por ejemplo, por un lado con pigmentos vegetales, que sería algo biomedial, también se logra hacer una representación. Entonces se hacen unos diálogos entre lo que conocemos por bioarte y lo que proponen los niños en aula. Entonces es algo muy enriquecedor porque a partir de sus concepciones se logra conocer qué es la vida y a lo que llegamos a una ruta pedagógica que ellos también la pintan, la plasman, la tejen alrededor de su cuidado. Ahí hay una cantidad de asuntos. Yo no soy ni mucho menos un conocedor de esta línea epistemológica, pero sí me preocupa, y lo pensaba hace un momento, epistemológicamente dónde se amarra esta estructura. Es decir, desde el punto de vista de la epistemología de las ciencias, cómo se amarra el bioarte y cómo se discute esos niveles en esta nueva línea de pensamiento, en esta nueva línea de didáctica pedagógica. ¿Cómo lo pensamos y cómo se amarraría en eso que Carolina dice, esas múltiples biologías actuales?
Bueno, se amarraría en el sentido de que es una nueva forma de construir conocimiento. También en el sentido de que nos permite hacer diálogos entre fronteras de las disciplinas, de las ciencias y de algo que surge ahorita, como lo dice la profe Carolina, en relación de cómo logramos trabajar desde el arte, no solamente desde la noción antigua que tenemos, sino lo que nos permite el arte. Entonces, cómo la construcción de conocimiento se puede hacer desde algo experiencial, desde algo de la sensibilidad y desde algo de los sentidos. Entonces, es algo muy potente porque en pedagogía y en lo que es prácticas de enseñanza en aula, posibilitan todo un abanico para que inclusive los mismos niños puedan producir ese conocimiento. Entonces, epistemológicamente nos habla que el conocimiento no solamente se construye en la academia, sino lo podemos construir todos quienes tengamos una sensibilidad por la vida, un interés, logremos ser sensibles con nuestras lecturalezas y las queramos registrar. Sí, esa pregunta que tú haces es bien importante, Carlos, porque nos lleva un poco a devolvernos a cuál es la fundamentación del bioarte como categoría establecida, no por la línea de investigación, sino es una categoría que emerge hace ya muchos años, en realidad no es nueva. En el marco de la ciencia y sobre todo de la biotecnología. Entonces creo que allí es donde se fundamenta en buena parte epistemológicamente, porque el bioarte surge como una apuesta que permite que la vida pueda ser manipulada o transformada a partir de los avances de la biotecnología específicamente y pues de la biología también amarrada un poco a este campo disciplinar. Entonces, como mencionaba Albita, hay básicamente dos tendencias, una que es la biomedial y otra que es la biotemática, y la biomedial es la que justamente atiende o concibe la vida como un medio que se puede manipular, como un medio que se puede transformar o como un medio que simplemente se puede utilizar para ser convertido en arte por parte pues, de los artistas o de los mismos científicos. Entonces allí se tiende un puente importante e interesante, y es que el artista empieza a convertirse en científico, pero también el científico pues, puede integrar esas prácticas artísticas, que tampoco es nuevo, ¿no? En la historia de la humanidad ya hemos visto varios ejemplos en donde ese puente se ha tendido y se ha relajado un poco esa tensión que ha habido entre el arte y la ciencia. Existe la otra tendencia, que es la biotemática, que es cuando el arte se concibe, o más bien la vida se concibe más bien como una temática para ser abordada por el arte. Entonces allí tenemos artistas que pintan paisajes, que pintan escenarios naturales, que hacen instalaciones alrededor de plantas, bueno, como la vida se convierte en una temática para reflexionar. Sin embargo, desde la línea de investigación bioarte, pues hemos analizado esas posturas que provienen pues de estos campos de conocimiento científicos disciplinares sobre todo, y bueno, que se han fundamentado un poco desde la epistemología del arte también, que sin la base filosófica pues no podría explicar todas sus manifestaciones y todas sus representaciones. Y pues hemos también planteado una postura. Y es que si bien nos interesa lo biomedial, de ninguna manera estamos de acuerdo con manipular y transformar la vida en el marco de esa biomedialidad, sino que más bien la vida puede ser, entre comillas, usada, pero para hacer una reflexión alrededor del cuidado de la vida misma. Y por supuesto biomedial, pues porque también la vida y todas sus representaciones, la naturaleza y todo lo que habita en ella, pues puede ser un tema para reflexión y para generar esos análisis alrededor de cómo podemos llevar a cabo prácticas para el cuidado de la vida mediadas por las prácticas artísticas y por las experiencias estéticas. Esa es básicamente como el recorrido. Bueno, podría quedarme acá mucho tiempo hablando de cuál ha sido esa historia del bioarte, en la que incluso estuvo Dalí allí incorporado, y también pues sentó unas bases importantes desde sus representaciones pictóricas alrededor de la naturaleza, y muchos artistas que desde el siglo XX han un poco afianzado la práctica, hasta que bueno, se dio la revolución de la ciencia y la biotecnología, que ha generado unas cosas impresionantes, y que bueno, más adelante les hablaré de algunos de esos ejemplos que nos han dejado impactados, pero que también nos han ayudado a reflexionar acerca también pues cuál es el papel del maestro en esa mediación alrededor del cuidado de la vida y las prácticas artísticas. Ahí hay una cosa, y es que probablemente, igual que yo,
muchos de nuestros oyentes que nos han seguido en estos largos años de conciencia y tecnología sentirán que estamos retomando en un nuevo nivel una discusión que ya hacíamos hace tal vez 2 años o 2 años y medio sobre el problema de hasta dónde podemos intervenir la naturaleza para convertirla en objeto artístico y demás. Eso es parte un poco de lo que Conciencia y Tecnología hace, y es retomar temas y volverlos a pensar y repensarlos a profundidad con la experiencia. Estás escuchando Conciencia y Tecnología, el Ágora para la educación. Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la educación. Les recordamos a nuestros oyentes que hoy estamos hablando de bioarte para el cuidado de la vida, y para esta conversación tenemos a 2 invitadas muy especiales, Alba Lucía Venegas, y está con nosotros Jenny Fuentes. Les cuento que ella es licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional de la Casa, es fundadora de Bioilustrarte, es miembro del Grupo Ornitología de la Universidad Pedagógica Nacional, coautora del libro Guía Fotográfica de las Aves de la Universidad Pedagógica Nacional, es ilustradora y emprendedora apasionada. ¿Cómo te encuentras, Jenny? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, profe. Contentísima de volver a mi casa aquí contigo y conocer a más personas. Bueno, te contamos, Jenny, que hemos venido hablando un poco como de qué es el bioarte, digamos que en términos generales, un poco cuál ha sido la fundamentación epistemológica y teórica alrededor de esta categoría, y también específicamente de la línea de investigación que también se para pues en un lugar diferente, ¿no? Porque hablamos del bioarte no solamente desde lo disciplinar ciencia y arte, sino también de la enseñanza, que allí pues es muy importante para nosotros porque somos educadores y desde allí pues también fundamentamos nuestras posturas epistemológicas y de investigación. Me gustaría que nos contaras para ti qué es el bioarte. Gracias, profe. Bueno, el bioarte, desde mi experiencia, es la relación que hay entre la vida, lo que cotidianamente transcurre en nuestras vidas, lo que cotidianamente reflexionamos, pensamos, actuamos, sentimos, ligado a un acto creativo que es el arte. Para mí eso es el bioarte, ligar la vida y el acto creativo que es el arte. Que finalmente está todo el tiempo, ¿no? Porque uno lo analiza con la profundidad y la complejidad del caso. Y pues la naturaleza es arte, y también muchos de los fenómenos sociales lo son, lo que pasa en la escuela también mucho lo es. Entonces creo que bueno, también estamos un poco atravesados por nuestra postura y nuestra pasión, que es eso, la vida y el arte, y lo vemos en todas partes. Pero también es como decirle a los oyentes que ahí está presente. Cierto que está allí frente a nuestros ojos, pero a veces digamos que la rapidez, el afán, las preocupaciones, el dinero, esas cosas no nos dejan ver lo esencial de la vida, que es el arte y la vida misma. Me gustaría preguntarles, chicas, en este momento, sus trabajos de grado, sus tesis, se desarrollaron a partir de esas temáticas principales, ¿no? Como esas categorías: el arte, la biología, la ciencia, la educación, la enseñanza de la biología. Cuéntenos cómo fue esa experiencia de encontrarse con el bioarte, de trabajar en la línea de investigación, pero también esos resultados que obtuvieron, que la sorprendieron, que hicieron que transformaran su manera de pensar, pero también su manera de educar. Bueno, dentro de mi práctica siempre me ha gustado mucho crear desde muchos aspectos. Ya luego ligado esto a la opción de enseñar, que también es otro acto creativo de pensarse las metodologías, por qué, para qué, cómo, cuándo. Ligué una gran pasión mía, que era el dibujo, y lo ligué en la enseñanza de la biología. Entonces encontré que al momento mío íntimo de sentarme a dibujar las aves, el paisaje, mi propio cuerpo, las personas y demás, me acercaba más a esto. O sea, me podía conectar más, me surgían más dudas, preguntas y cuestionamientos. Entonces, dentro de mi práctica me pareció muy interesante esta forma de acercarme a la realidad, y simplemente quise compartirlo con otras personas, que otras personas tuvieran esa opción de darse nuevamente la oportunidad
de sentarse a rayar una hoja, a crear. Entonces ya dentro de la práctica, pues convoqué a las personas para que a través de las aves, que son preciosas, fuera una puerta para comenzar a relatar lo que nos pasaba en nuestro día a día a través del dibujo y podernos acercar a esa realidad que siempre va a estar ahí, que la podemos entender de múltiples formas, pero pues como era una pasión mía, me gustaba también compartirla con las demás personas y era el arte de dibujar. Entonces allí empezó toda la práctica. De esto surgieron herramientas pedagógicas que me parecen muy potentes dentro de ligar el arte y la ciencia. Crear herramientas pedagógicas que surgen de las ilustraciones que estas personas hicieron en su día a día, principalmente de aves, y ya luego esto se convirtió en una guía ilustrada de aves del territorio, que fue Topaga Boyacá. Entonces, realmente yo cuando empecé no tenía tan claro todo ese potencial que podría tener el bioarte, sino que fue haciendo que me fui dando cuenta, reflexionando. Actualmente me parece muy poderoso dentro de mi práctica pedagógica, pero fue así como empezó todo. Albita, ¿cómo fue tu experiencia allí alrededor del bioarte, tu investigación? ¿Qué encontraste, qué descubriste? Bueno, para mí el bioarte fue fue un encuentro personal, más que académico, fue algo personal. Yo no puedo decir, al igual que Jenny, que el arte siempre estuvo en mi vida como algo creativo, no. O sea, más por mi lado era como el tema de las letras, de escribir, pero sí de la expresión. Entonces, digamos que el bioarte encontró en mí un buen terreno. En mi caso, para yo explorarlo con él y para que él hiciera todo conmigo en ese trabajo de grado. En el sentido de que estaba yo atravesando un momento personal fuerte, como maestra, como hija, bueno, varios aspectos de mi vida estaban fuertes y encontré esta línea de investigación que me hizo dar cuenta que si estaba en un momento importante, también era un momento importante para reorientar mi enseñanza de la biología y darle mi toque personal, no como, bueno, todos recibimos un diploma, un título y cada quien empieza a hacer su enseñanza de la biología desde su propio aporte, pero yo sentí que esto del bioarte es terapéutico para mí, en el sentido de que yo lo asocio mucho con la sensibilidad, con la conexión, porque como lo decía la profe Caro, la vida misma es arte. Entonces el conectarse con el color, con el aroma, con la textura de las plantas, el tocar un animal, el sentir su sonido, es algo terapéutico aún para mí. Entonces así orienté mi trabajo de grado, así le permití a los niños explorar. Además que estábamos con niños de primer y segundo grados, primera infancia, también algo muy nuevo para mí. Me permitió diseñar, bueno, casi que construir una enseñanza de la biología para ellos, pero desde ellos. Entonces, si bien mi objetivo era conocer las concepciones de la vida de los niños, ellos lo hicieron súper chévere porque empezaron a explorar esta herramienta de lo que es, bueno, pintemos la vida, representémosla de alguna manera, y también lo que el bioarte me permite es dar la libertad justamente para que de acuerdo a mis sentidos yo me pueda expresar. Entonces, a la niña de La Guajira que le gusta tejer, lo hizo mediante el tejido, lo hizo también a través de diferentes lenguajes, el que quería dibujar lo dibujó, el que quiso tomar fotos así lo hizo. Entonces, junto con los niños y conmigo, bueno, encontramos muchas cosas de conocer el fenómeno viviente desde nuestro propio conocimiento sin siquiera tocar un libro de biología. O sea, como nosotros conocíamos la naturaleza, permite explorar siquiera conocimientos, categorías nuevas, como decir, por ejemplo, llegar a la conclusión con los niños después de tomar las fotos, analizar los hongos, o leer el tema de los pigmentos que salían de las plantas. Salen categorías como, por lo menos en voces de los niños, el color es indicador de la vida. Es algo que yo en mi licenciatura no lo aprendí, pero con ellos sí. Decir también, por ejemplo, hay que primero cuidar la vida para poder saber qué es lo que nosotros vamos a conservar. Cuidar para conservar es el primer paso de una enseñanza de la biología sensible y que aporte a la conservación de las especies, bueno, de las interrelaciones de los ecosistemas y de la misma relación que tenemos con los organismos.
salen otras categorías como pintemos los recuerdos, todo el tema, por ejemplo, que está extrayendo los pigmentos vegetales, podemos hacer memoria de cuando yo vivía en el Chocó, de las mañanas con la abuela, transito el recuerdo de cómo fui sacado de mi territorio, ¿sí? Y cómo me es difícil ahorita conectarme con unas ciencias naturales en un salón porque no está mi árbol del mango. En cambio, si conectamos con esos recuerdos los niños, bueno, con ellos aprendimos que a través del bioarte podamos conectar con los recuerdos y comprender que la vida es algo, como lo decía mi compañera, que está para estudiar, que hace parte de mí, que hace parte de mi recuerdo, de mi historia de vida, de mis sueños, de mi futuro, y cómo podemos llegar a una enseñanza de la biología para el cuidado, no es de yo soy el maestro y vengo acá a enseñar, sino desde nosotros. Entonces, si la vida es tan frágil, tan diversa, nosotros mismos podemos registrarla y podemos dar a conocer cómo es ella a través del cuidado. O sea, si acá el cuidado es lo potente. O sea, si yo cuido, puedo dar cuenta de qué es lo que vamos a comprender, qué es lo que vamos a estudiar y qué tan sensible es ese organismo a la interacción conmigo. Entonces, es algo muy, muy potente en el sentido del cuidado de la vida. Hay algunas cosas que siempre desde otra orilla pueden verse y es finalmente un campo disciplinar en la historia del conocimiento como la biología. Necesita categorías, procesos de investigación, es decir, el contraste entre los desarrollos de la biología misma y las exigencias que académicamente tendría un sujeto para entender la naturaleza desde esas categorías y cómo enfrentarlas ahora desde el bioarte, es decir, cómo dar resultados eficientes para pensar entre la tradición y lo contemporáneo, entre lo que ustedes están haciendo y lo que tradicionalmente exige la escuela, y cómo se negocian esos espacios en esos niveles. Porque podría terminar el individuo reconociendo la naturaleza, pero no tener las categorías para poder leerla desde los desarrollos mismos de la ciencia biológica. O sea, desde Darwin o los desarrollos posteriores a nivel evolutivo o demás. ¿Cómo se negocia y cómo se organiza eso y cómo el bioarte podría llegar a convertirse en una herramienta para que el individuo tenga categorías científicas frente a la naturaleza, que es parte de la exigencia de la educación? ¿Cómo sería el asunto? El bioarte que yo lo trabajé, como lo mencioné, con niños de primera infancia. Y gracias por la pregunta, porque justamente yo tenía como maestra que enseñar a leer y a escribir cuando soy formada en biología. Entonces es otro asunto que lo pone a uno como a reflexionar y a decir, bueno, ¿de dónde me agarro yo para enseñar a leer y a escribir en este contexto? Cuando el bioarte me permite a mí intentar registrar una experiencia con los niños, aprendieron inclusive a adquirir el código lectoescritor cuando empezaron a registrar en sus diarios. Entonces, por ejemplo, en la parte del lenguaje, decían araña se escribe con R o con doble R, porque ya querían registrar sus lecturalezas. El bioarte permite conectar con las lecturalezas, con su concepción de vida, con su conexión con el mundo natural. Es muy complicado, y también por experiencia lo digo, intentar explicar a Darwin o, por ejemplo, las leyes básicas de la genética mendeliana cuando no existe un contexto, cuando no existe una emoción, cuando no se ha conectado el estudiante y eso como para qué me va a servir en la vida. Entonces, justamente desde el grupo de investigación y desde la línea de investigación, por eso es que es tan vital el tema de las concepciones de la vida, porque es que se quiere conectar primero con eso para poder entender que la vida se transforma, que la vida evoluciona, que la vida se adapta, que tiene unos patrones, digamos, por ejemplo, en genética mendeliana, que tiene unos patrones antes de poder nosotros llegar a un conocimiento evaluable. Nuestro interés desde el grupo de investigación es también que no solamente salgan con unos resultados en ICFES, unas evaluaciones que se les analice qué tanto saben de biología de los libros, sino que ellos también tengan una experiencia personal con el cuidado de la vida. Es nuestro interés también en ese sentido y con el saber de sus territorios. En el caso de los niños con los que yo trabajé, uno de los resultados que no me propuse en la investigación es que ellos aprendieron a leer y a escribir
cuando registraban en sus diarios de campo lo que veían importante. Entonces, hongo, planta, araña, gusano, cuando antes había sido toda una lucha para que ellos quisieran aprender a leer y a escribir. Entonces, lo digo desde mi experiencia, eso es como el análisis que hago. Cuando nos conectamos con la vida y con los otros lenguajes, podemos llegar a una comprensión más profunda y darle significado a lo que se está aprendiendo. En el caso de Jenny me parece que es un poco particular porque si mal no estoy, estás un poco alejada de lo curricular. Es una práctica un poco más desde escenarios un poco más alternativos de formación. Sin embargo, ahí presente una formación en biología. Entonces, ¿cómo se manifestaría esa pregunta que hace el profesor Carlos en ese sentido? Muy interesante. Coincido con muchas cosas que tú dices. Yo estoy en lo que se llamaría la educación no formal y he encontrado que lo que humanos anteriores han podido descifrar de la vida y que lo hemos categorizado como ciencia, parte del conocimiento, son cosas que en esencia nosotros también podemos darnos cuenta de esas cosas básicas. Claro, ellos han profundizado, hay teorías gruesas, robustas, pero esto lo podemos evidenciar en la vida misma. Entonces, digamos que el arte aquí se relaciona con estos conocimientos científicos de la forma en que, por ejemplo, yo ahorita estoy estudiando por mi propia cuenta la luna. Me llama la atención la luna porque no gira y todas estas cuestiones. Y el arte me parece fundamental para estos cuestionamientos, para tener mis apuntes, mis registros, mi seguimiento y demás. Esto en cuanto a la ciencia un poquito más dura, por decirlo así. Cuando yo estoy con las personas, como tú dices, profe, yo no estoy tanto en colegios, a veces aporto a colegios, pero estoy más con comunidades y otros lugares. Pues allí en estos espacios las personas mismas llegan a estos cuestionamientos que de pronto grandes hombres también se han hecho, los niños también. Entonces digamos que esto se puede ir resolviendo poco a poco en el arte, se puede ir resolviendo en la creatividad, en acercarnos a esa realidad, desmenuzarla con nuestras dudas, nuestras preguntas, lo que somos nosotros, nuestra forma de ver la realidad, y la desmenuzamos, en mi caso, a través del arte. Pero se puede invitar a otras personas a hacerlo desde otras múltiples formas, no solamente desde el arte. Sin embargo, es que el arte es el acto creativo, entonces el crear es muy poderoso y muy grande. No estoy hablando de grandes obras, sí, que a veces se encasilla el arte como en la obra, sino en todo ese proceso que conlleva detrás, esa creación. Uno raya un cuaderno, raya a cualquier lado, no para mostrarlo siempre, sino porque sale de uno y ya, sale de uno de forma, sale. Entonces, asimismo, se relaciona uno con la realidad y el contexto de estas teorías, por ejemplo, de Darwin, de la física, la química y demás, son cosas que podemos ver en nuestro día a día. Y claro, estas teorías nos permiten acercarnos de forma más directa a la realidad. Sin embargo, yo me he encontrado con que uno mismo también puede llegar a evidenciar esto mismo, estas mismas teorías. Entonces, el arte allí constituye, desde el punto de vista de la enseñanza de la biología, una herramienta pedagógica para la enseñanza. Sin embargo, el humano per se ya la usa desde que somos niños. Desde que somos niños está en nosotros. No es tanto una herramienta, es más como para hacerme entender que de pronto dentro de mi práctica pedagógica tengo muy en cuenta el arte como eje central, porque en sí el arte no es tanto una herramienta, es algo intrínseco que está en el ser humano y nos corresponde como seres humanos. No digo que sea único del ser humano, pero como ser humano logro entender que otros seres humanos también son creativos y pueden tener la posibilidad de acceder al arte. Entonces, tanto en instituciones formales como no formales, hablando con el vecino, en la calle, en donde sea, seguramente vamos a tener actos creativos siempre. Y ese acto creativo nos va a permitir entender nuestra realidad y nuestro contexto. Chicas, eso que ustedes han mencionado también es muy importante en el sentido en que irrumpe con las prácticas tradicionales de la enseñanza, ¿no?
Y eso se amarra un poco con la pregunta que hacía el profe Carlos, y es que, claro, como que en las prácticas tradicionales de enseñanza estamos acostumbrados a que quizás hay un orden, y ese orden es primero abordar la teoría, y después, si se puede, si se quiere, si el tiempo da, pues llevar a cabo la experimentación o la aplicación de otros medios para que eso se pueda aterrizar y se pueda comprender y llegue a tener sentido, como dice Albita. Pero quizás en estas prácticas que hemos desarrollado en diferentes escenarios, y bueno, específicamente desde la línea de investigación y las prácticas pedagógicas, pues nos hemos dado cuenta que se puede hacer de múltiples maneras, ¿no? Y que como ustedes lo han hecho, pues también se puede empezar atendiendo a cuáles son las concepciones de los niños, de las personas que entienden por la vida, cuál ha sido esa relación que han tenido con la vida y los territorios, para desde allí darle sentido y poder entonces ahí sí enseñar cosas que son un poco más gruesas, y que el arte nos permite también poder atender a esa sensibilidad para dar la apertura y poder realmente enseñar ya el campo de la ciencia específicamente. Entonces, bueno, me alegro mucho y celebro esas experiencias que nos comparten en este momento, y los invito a que escuchemos las noticias de actualidad en Ciencia y Tecnología en voz de Anderson Guarnizo, y volvemos a esta conversa. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. Hoy tenemos una noticia que combina amor, flores y un poco de matemáticas. Macabella. Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de rososa actualidad en ciencia y tecnología. A darle átomos. ¿Por qué el diseño de las rosas es tan caprichoso, pero a la vez perfecto? ¡El diablo! Ustedes le regalan una rosa a su mamá. Esa flor tiene pétalos finos y delicados, con puntas curvadas tan definidas que parecen hechas con regla y compás. No me esperaba eso. Pues resulta que la naturaleza es un genio de la geometría. Científicos acaban de descubrir que los pétalos usan un truco nunca visto. El proceso de formación de una rosa es algo azaroso. Los pétalos se apilan y crecen queriendo ser planos, pero sus bordes se curvan y se enroscan. Al mismo tiempo, en lugar de formar un tubo liso como una cartulina enrollada, crea picos, lo cual hasta el momento había pasado desapercibido por muchos analistas. Quedé virolo. Y todo esto sin fórmulas. Es la primera vez que se documenta este fenómeno en la naturaleza. El equipo descubrió que los pétalos de rosa poseen una geometría intrínseca plana, pero adoptan una forma externa curvada similar a la de un cilindro. Sin embargo, el borde del pétalo no puede formar una sola curvatura, por lo que genera múltiples ondulaciones con puntas agudas o cúspides. El sistema formado se divide en segmentos cilíndricos que convergen en cúspides, explica Eran Sharon, líder del equipo científico. ¡Maldito viejo hermoso! A medida que el pétalo crece, las tensiones mecánicas en estas puntas transforman gradualmente los bordes redondeados en ángulos definidos. Ok. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Los científicos piensan que quizás las puntas ayudan a atraer más a los polinizadores, recolectar rocío o hacer la flor más resistente. Pero honestamente, ¿a tu mamá le importaría eso? ¡No lo creo! A ellas les encanta la rosa porque es símbolo de amor y delicadeza, belleza y dedicación, igual que la naturaleza se esmeró en hacerla perfecta. Ahora este dato te volará la cabeza. Este descubrimiento podría inspirar el diseño de edificios del futuro o materiales mucho más flexibles. ¿Cómo así, perrito? ¿Imaginan un rascacielos que se curvara como un pétalo? Y todo esto pensado gracias a las rosas de su jardín. Así que, cuando regalen una rosa este mes de mayo, recuerden, detrás de un pétalo hay esfuerzo, dedicación y evolución para desarrollar esta forma caprichosa y bella, sin que la rosa sepa de fórmulas matemáticas. Y detrás de cada madre, un universo de amor que tampoco sigue fórmulas. Esto es todo por hoy. Desde la Universidad del Tolima, un saludo a todos los mortis de la ciencia. Chau, chau. Y feliz día, mamá. Her love, the reason I can rise.
escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Volvemos a Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación, un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Le agradecemos a Anderson Guarnizo desde la Universidad del Tolima esos aportes que siempre son una maravilla de las noticias de la actualidad en ciencia, tecnología, arte y demás. Hoy estamos conversando a propósito del bioarte, de esta línea de investigación, de las tensiones que se dan allí. Y en este intermedio aquí en la mesa de trabajo, Carolina decía que más o menos desde el 2017 se inaugura esa línea. Y las compañeras decían, oiga, fue una maravilla. Yo quisiera que ampliaran un poco esa idea de por qué es tan importante esa línea y qué aportó en la formación de la facultad, del departamento y de la biología. O sea, un poco ese nivel de nuevos campos que genera esta conexión del bioarte. Cuando yo empecé, que fue en 2016, mi práctica pedagógica, sabía que quería ligarla con arte, con el arte de dibujar. Y pues en las líneas que estaban en ese momento, que por sí son muy interesantes, sin embargo, no había como una discusión tan profunda sobre qué era el arte y cómo el arte se podía ligar a la enseñanza de la biología. Entonces, para esa época tuve como la orientación de un profe de artes. Sin embargo, pues bueno, por cuestiones metodológicas no pudimos a profundizar mucho. Y llegó la profe Adriana. Ella tuvo un trabajo también con aves, mi trabajo era con aves, y comenzamos a hablar del tema del arte. Ella se prestó mucho a abrirse al tema del arte. Actualmente ella está trabajando con arte en su institución. Y comenzamos a hablar del arte y qué era el arte y cómo se podía enseñar. Digamos, yo tenía una discusión interna de ¿el arte se enseña? ¿Sí o no? Bueno, cosas así muy filosóficas. Y aquí evidenciamos esa necesidad de tener un espacio entre profes, estudiantes, personas interesadas en mirar cómo desde el arte podemos enseñar la biología. Sin embargo, para esta época no existía. Entonces, ya luego con la profe Caro, que hizo un montón de cosas aquí en el departamento, movió muchos estudiantes, mucha gente, Pedagógica Radio, murales, muchas cosas, pues nada, se abrió este espacio. Entonces uno como estudiante, sé que muchos estudiantes tenemos ese gusto por el arte, pero no sabíamos a dónde acudir dentro de lo que es el departamento de biología, ¿no? Y no teníamos un lugar a donde acudir para sentarnos a hablar del tema ya con mayor profundidad, rigor del tema, podernos sentar a hablar de nuestras prácticas. Entonces, de todo esto supongo que surgió la necesidad de crear la línea y de personas tan pilas como la profe Caro, la profe Adriana y demás estudiantes también que le van dando carne y color a todo. Se crea y ya ahora existe esa posibilidad de hablar de la enseñanza de la biología a través del arte. Albita, ¿cómo ha sido tu percepción al respecto? Yo ingresé a la universidad en 2008, yo soy un poquito más... más viejita. Sí, así quedó como en un suspenso. Como que me quedé en un suspenso. Un poquito más viejita. Cuando yo entré al departamento de biología no estaba la profe Caro. Y aquí en el departamento de biología había como más un rigor biológico en el sentido de las líneas de investigación. Entonces, la línea de investigación de botánica, la línea de investigación de insectos, la línea de investigación de ecosistemas acuáticos y quizás los que nos orientábamos un poco más por la parte quizás social humana, sin querer decir que en esta línea no se trabajara, no había como un espacio para poderlo trabajar de esta manera.
hay que decir, o bueno, yo lo viví así, que mi experiencia sí fue bastante significativa inicialmente, no en el arte, no en el bioarte, sino en la sensibilidad que tengo por el tema de la interculturalidad, que fue el grupo de investigación al cual me inscribí inicialmente, porque ese fue un interés investigativo que yo tenía, que al igual que mi compañera no le encontraba como el encaje en el departamento de biología, no lo encontraba por el rigor científico que tenía un poco más el departamento. Cuando inicia el grupo de investigación y enseñanza de la biología y diversidad cultural, emergen unas necesidades que es registrar todo lo que se empieza a investigar en los territorios. Entonces, con las prácticas rurales, las prácticas integrales, cuando mis compañeros iban al Chocó, al Amazonas y queríamos registrarlo, pues empezaron a surgir unos caminos de ilustración, de mostrar esas relaciones de los territorios, de las comunidades que están en zona rural y con la parte también de las concepciones de la vida, que ha sido como mi línea de investigación a lo largo de mi trayecto. También viene el tema de la representación de la concepción del conocimiento. Entonces, la línea de bioarte se ajusta a unas necesidades también del grupo de investigación que resulta ser muy potente en el tema de la conservación, de la sensibilidad. Y ahora lo conversábamos con la profe Caro, el tema de cómo se hace algo experiencial el aprender y enseñar biología. Bien, muchas gracias, chicas, por esas palabras, por esos aportes, por la compañía, por estar presente en la línea y por estar presentes hoy en este programa de radio que se pasó como un rayo. Bueno, no me queda sino agradecerles a ustedes mucho por acompañarnos, al profesor Carlos Augusto Rodríguez y al equipo que hace posible la producción de este programa, nuestro control máster Mario Enríquez, en producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez y al director de la Pedagógica Radio Alejandro Sepúlveda. No olviden escuchar un poco más de Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación, el próximo viernes y la repetición de este programa el próximo miércoles. Querido Carlos, chao. Chao, chao. Hasta luego. Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.